Gracias a nuestros amigos televidentes de Visión Sur 12.1 y Radio Contacto Sur 93.9 FM 800 de la amplitud modulada. Nos encontramos en Central Sur de Noticias y en esta oportunidad vamos a conversar con el presidente de la CONFIEP para el periodo 21-23 para hablar de varias cosas, algunas coyunturales, pero también vamos a hablar sobre lo que se tiene previsto de CONFIEP y la Cámara de Comercio para Arequipa. Estamos con Oscar Caiporrichi para que podamos hablar sobre este tema en una coyuntura muy complicada, don Oscar, ¿no? Una coyuntura donde la política está marcando nuevamente la agenda, pero la está deteniendo, ni siquiera decir que se está avanzando al ritmo de lo que pueda la clase política o los sectores políticos estar detallando. Eso es lo que se ha venido a escuchar al interior de las regiones. ¿A qué se debe esta cercanía de la CONFIEP hacia el interior del país? Bueno, hemos venido a escuchar a los empresarios locales de la Cámara de Comercio y de Industria, a los empresarios de la Cámara PYME. Nos hemos reunido también con representantes gremiales del sector turismo, guías, restaurantes, hoteles, transporte, entre otros, para poder entender cuáles son sus necesidades, ¿no? El país efectivamente pasa por un momento muy difícil. Luego de más de 2 años de pandemia, no se reactiva la economía, no empezamos a recuperar el empleo y con ello los ingresos de las personas, y esto se ve agudizado con la inflación internacional que llega y lamentablemente la inacción del gobierno para poder traer soluciones que ayuden a por lo menos paliar, ¿no? Y poder pasar minimizando un poco los impactos, sobre todo para los más vulnerables, ¿no? Entonces venimos aquí a ver cómo podemos, desde el sector privado, desde la plataforma de 22 gremios que conforman CONFIEP y nuestros aliados, ayudar a destrabar proyectos, a definir iniciativas que permitan reactivar rápidamente la economía, como por ejemplo en el sector turismo, ¿no? Claro, pero que nos hemos congelado en el proceso electoral. O sea, seguimos en el caso del Ejecutivo en promesas y en el caso de los otros sectores políticos en competencia, ¿quién maneja la agenda política del país? O sea, ya debimos haber pasado esa etapa. El presidente debía estar gobernando, el Ejecutivo mantener relaciones con el Legislativo, que son normales en cualquier democracia, en cualquier república. ¿Por qué nos estamos estancando? ¿A quién responsabilizamos del asunto? Yo creo que pensar dónde comenzó todo es bien difícil, ¿no? Como decía. Pero eventos importantes, creo que el presidente no tuvo la lectura correcta del resultado electoral, ¿no? Una elección muy polarizada, muy dividida, de un resultado muy ajustado, que claramente si quería gobernar y gobernar para todos los peruanos como debe ser, ¿no? La función que él asumió hace casi un año, debería haber tenido en cuenta eso para la conformación de su gabinete. Claro. Entonces, al no hacer eso y tener una conformación que se parezca más a la conformación que existe en el Congreso, se empieza a generar un conflicto permanente. O sea, ahora con la renuncia de Castillo a Perú Libre, entonces, ¿se ve un viso de esperanza, de posibilidad de apertura? Porque lo que ha pasado con la censura con el ministro del Interior ha sido de que Perú Libre le ha dado la espalda. Bueno, sí, lo que pasa es que recordemos también que en el proceso electoral mencionó que hubo una ruptura con Perú Libre también, y coincidentemente estamos en pleno proceso electoral regionales y municipales, ¿no? Entonces creo que debe ser en las acciones concretas que veamos si es que realmente ahí hay una ruptura o un cambio. Aquí lo importante es que creo que también ha sumado, en este caso ha restado, ¿no? Y ha generado este problema, es la falta de seriedad para asumir la responsabilidad de la conducción del país, ¿no? Esa seriedad, esa responsabilidad se debe ver reflejada en las decisiones de nombramientos de personas que tengan experiencia, que tengan capacidad, y más bien nos han traído una serie de ministros o ministras que no tienen capacidad, pero tampoco tienen idoneidad. Pero el legislativo, en este caso el partido que también participó en la segunda vuelta, ¿también ha sido serio?
¿Su posición ha sido seria después de perder el proceso electoral? Bueno, digamos, en el legislativo están todas las fuerzas, ¿no? Recordemos que Claro, aquí vamos, fuerza popular, pues, ¿no? no, pero es el reflejo de la votación popular, ¿no? Nos guste o no, y hay que acatar y respetar el resultado de las presidenciales, hay que acatar y respetar el resultado del Congreso. El Congreso, eso se parece más a lo que quiere el país, ¿no? Entonces, creo que esa es la lectura. Hubiéramos tenido un poder ejecutivo que pueda trabajar más de la mano con el Congreso si hubiera habido esa lectura política del resultado, ¿no? Lo decía porque usted está en el periodo, a mitad del periodo, ¿no? 2021-2023. Imaginemos que fuera Pedro Castillo, ¿no? ¿Qué haría? O sea, viajar a provincias como lo está haciendo usted, ¿no? La CONFIEP está viajando a provincias, son cuántas regiones que ya está visitando, y ayer se ha reunido con la gobernadora para ver el tema de Majes Iguas 2, un entrampamiento que a las finales nos lleva también mucho al panorama electoral político actual, regional, municipal. Pero no estamos haciendo lo mismo. La CONFIEP no está haciendo lo mismo de viajar descentralizadamente, trasladarse a regiones. Nosotros no somos los encargados de gobernar el país y de conducir las riendas del país. Nosotros somos un gremio que representa a un sector muy importante, el sector empresarial, que es un actor más, ¿no? Entonces, creo que la comparación es difícil, si bien los dos estamos viajando. Claro. Pero aquí... Claro, a usted no le voy a pedir el acta de la reunión, ¿no? No, O sea, pero por ejemplo, nosotros sí salimos de cada viaje con pocas acciones, pero concretas, y le hacemos seguimiento, instalamos mesas de trabajo, porque el sector privado está acostumbrado a eso, ¿no? Estamos acostumbrados a planificar, a ejecutar y a ponernos metas y hacer las cosas, ¿no? Entonces, lo que está pasando nuevamente es que lo que el gobierno debió hacer, y nunca es tarde, ¿no? Es nombrar a gente que tenga capacidad, y más que pensar en esta coalición de izquierdas que le den una cierta estabilidad ante un posible riesgo de vacancia, ¿no? Pensar en que la sostenibilidad se la dé la satisfacción que tiene la población de poder haber estado atendiendo sus necesidades, que tampoco la tiene. Apelo a ese sentido de planificación. Apelo a ese sentido. ¿Qué tiene planificado la CONFIEP después de la salida de Pedro Castillo? ¿Qué va a pasar? No soy el único, Hernando de Soto, esa es la idea. Sí, o sea, bueno, nosotros... ¿Qué va a pasar después de la salida de Pedro Castillo? La CONFIEP y los empresarios y los ciudadanos tenemos que trabajar con quien le toque estar gobernando, porque lo nuestro es un tema del día a día, es la forma como se genera el rol social que tiene la empresa, es generar empleo, Entonces, obviamente lo que nosotros esperamos es una mejora de las condiciones de estabilidad y generación de confianza en el país, ¿no? El presidente Castillo tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Ahora en 28 de julio ha prometido alguna sorpresa. Esperemos que la sorpresa sea pues positiva. Pero la sorpresa, ¿no?, la da Gladys Echaíz. Ahora, ¿no? O sea, si la sorpresa la da pues el Congreso, ya son cosas ajenas a nosotros, al control. Nosotros tenemos que estar expectantes a qué pasa. Es más inestabilidad, tenemos que decirlo también por un lado, porque venimos de 5 años de inestabilidad con 4 presidentes, pero también el país está muy preocupado sobre su futuro. Por eso yo le preguntaba eso, o sea, ¿cuál es el futuro que vislumbra? Por ejemplo, ¿no? Pongamos en el escenario más rápido, porque oye, se ha aprobado la moción de fiscalización que va a pasar al Pleno para muy posible sacar a Pedro Castillo o iniciar ese proceso. No sabemos si eso lo hará la actual presidenta o la posterior, el presidente o próximo presidente del Parlamento, pero de que se debate en el Pleno, se debate ese asunto. Entonces está muy cerca la salida de Pedro Castillo, más allá de su continuidad. Entonces por eso yo pregunto, ¿no?, al gremio que demuestra planificación en el país. ¿Qué ha planificado en ese escenario después de Pedro Castillo, de la salida de Pedro Castillo? Pedro Castillo ya está enjuiciado en la Fiscalía. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? No sabemos si va a suceder, y si sucede, cuándo sucederá. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer, independientemente de quién esté en el gobierno, es seguir trabajando, seguir impulsando las inversiones y alzando la voz para que este gobierno o quien lo suceda se dé cuenta que la única manera de generar bienestar
es a través de la generación de empleo. Eso es lo que genera ingresos, ingresos sostenibles en el tiempo. Y el sector que más empleo genera y que representa la inversión en un 80% del sector privado. Entonces estamos nosotros disponibles, estamos aquí, seguimos invirtiendo en el país con todas las dificultades que hay, pero con el riesgo de perder a los grandes inversionistas internacionales, que son los que ayudan a sacar los proyectos más grandes, multimillonarios, que generan mucho empleo y generan mucho ingreso y recaudación necesaria para poder atender las demandas sociales de la población. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de inversiones para Arequipa? ¿En qué se va a invertir en Arequipa? Bueno, en Arequipa, pues como sabemos, en primer lugar es una región minera. ¿No? Tenemos Cerro Verde. Exactamente, segundo productor de cobre, tercer productor de oro, segundo de molibdeno. Yo creo que cuando hay proyectos tan grandes y relevantes, uno no puede perder esa oportunidad. Debe hacer el mejor trabajo posible para socializarlo, para mostrar los beneficios y las bondades, y obviamente lo que no podemos permitir es que un grupo reducido, que quizás no le parezca perfecto o tenga una idea diferente, pueda privar a toda una región y a todo un país de seguir beneficiándose con la minería. Ahora, tiene que ser minería responsable, minería sostenible y minería comprometida con las comunidades. El otro, ya, minería se confirma. Claro. El otro sector, no sé, pues... El agro. No hay duda que el agro. ¿A qué conclusión arribó después de conversar con la gobernadora regional? Bueno, Maje Sihuas 2 representa una gran oportunidad también. Sabemos que hay un grupo de agricultores que quisieran un proyecto con algunas características diferentes. Hemos escuchado también inclusive de los gremios algunas opiniones diferentes, pero se entiende también del sector empresarial de que es un proyecto muy relevante, en un momento que se requiere muchísimo salir adelante. ¿Los proyectos son perfectibles o no son perfectibles? Siempre son perfectibles, todo es perfectible. Entonces, ¿podría definirse ese 30% que solicitan los agricultores para destrabarlo y continuar? No conozco el detalle de qué es lo que buscan los agricultores, pero eso se debe resolver con diálogo siempre, con apertura al diálogo, pero todo tiene un límite de tiempo también. No es un proyecto que ha estado estacionado en el tiempo, que eso ha generado también algunos de los cambios que se están planteando, entendemos, pero que es súper relevante para la región, no solamente para Arequipa, sino para la región sur, ¿no? En un sector tan importante, o sea, el Perú tiene un potencial de no solamente mediante la producción del agro poder alimentar al pueblo para que no haya pobreza, sino también ser la despensa del mundo a través de los más de 20 tratados de libre comercio. El sector agroexportador ha llegado a 8.000 millones de dólares con solamente, entiendo que el 4% de las tierras con riego tecnificado. El potencial de crecer eso es fundamental. Y lo importante es que hay una convivencia con la minería. Yo quiero cerrar esta conversación porque el tiempo que nos han destinado es así compartido con los demás colegas, pero quiero cerrar con una consulta nada más, que me preguntan en las calles. ¿La CONFIEB está en campaña? ¿Está en campaña política? ¿Está haciendo por fin el empresariado política? Nosotros no somos un jugador político, pero hacemos parte de la vida política del país como un actor relevante desde el punto de vista económico y social, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, que es promover la inversión, generar empleo, promover políticas públicas que ayuden al desarrollo del país, y reconocemos que el sector empresarial tiene que estar más cerca, ¿no?, del país y de los problemas, y tener un rol más activo en ayudar a resolverlos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Si eso se llama política o no, no sé, pero eso es lo que estamos haciendo desde hace varios meses. Yo quiero comprometerlo para conversar ya en otro escenario, y vamos a hablar de minería porque se viene la 35 Convención Minera aquí en Arequipa, ¿no? Y de hecho vamos a hablar también sobre una materia que es para usted muy cercana, el lado de los servicios. Aquí en Arequipa estamos muy pendientes del clúster minero para ver si se hace realidad o no. Así que lo invito para una próxima oportunidad conversar de esos temas. Claro que sí, muchas gracias. Muy gentil. Muy bien, señoras y señores, nosotros quedamos aquí conversando unos instantes más. Sin embargo, vamos con ustedes a este estudio, Central Sur de Noticias, a través de Visión Sur 12.1 y Radio Contacto Sur 93.9 FM 800 en la amplitud modulada.